Arrancamos así entonces con la otra vuelta. Estaba leyendo hoy un informe muy por encima, pero muy interesante, que hizo la agencia Bloomberg, que señalaba que el mundo, para recuperar la normalidad, va a necesitar por lo menos o al menos un promedio de 7 años. Esto no quiere decir que vamos a vivir 7 años en cuarentena, ni vamos a vivir 7 años encerrados, no, por supuesto que no. Como decía recién, en la Argentina por lo menos ya recuperamos las clases, ya la gente empieza a moverse, a salir, pero el uso de barbijo, el cuidado, por ejemplo, el tema de los viajes, quizás haya destinos en los cuales si hay un brote no hay que ir, o la recomendación es que no vayan aviones para que el virus no vuelva a salir de ese lugar. El mundo va a vivir entre entradas y salidas respecto al virus, una anormalidad, comparado con lo que era el verano pasado nuestro, cuando antes que el virus se instalara teníamos una vida medianamente normal. Bueno, el uso del barbijo, los saludos. Ahí Anthony Fauci, que es el principal epidemiólogo y principal asesor de todos los gobiernos estadounidenses, decía en una entrevista hace poco que los americanos se saludan dándose la mano cuando se conocen. Bueno, ese gesto va a quedar en el pasado. Ya la gente lo va a perder esa costumbre producto de que no se está realizando o no se hace más por una cuestión de higiene y de cuidado y de protocolos sanitarios durante la pandemia. Imagínense nosotros los argentinos, que somos muy de besar, de saludar a alguien con un beso. Éramos así. Este año ya vamos perdiendo esa costumbre y seguramente son costumbres que no vamos a retomar. De todas maneras, son muchos los años, 6, 7 años que vamos a necesitar para recuperar la normalidad, que la vamos a tener un poco a colación de lo que contaba Ine recién, cuando el 80 al 85% de la población mundial esté vacunada y tengamos una gran inmunidad de rebaño, digamos todo el mundo vacunado, inoculado y el virus no esté transitando. Quiere decir esto que todos los países no tienen que sentarse a esperar que el mundo haga algo en estos 7 años, sino que cada país tiene que hacer algo. Cada país tiene que trabajar por su gente, por su país, y tiene que trabajar también por el mundo. Para que podamos salir adelante y podamos dejar atrás el virus, todos tenemos que hacer algo, ¿no? Los gobiernos, los políticos, por supuesto, ni hablar del personal sanitario, pero nosotros como sociedad, ¿no? También cuidarnos, etcétera. Todo eso está claro. Ahora, ¿ayuda que en la Argentina todo tenga un sesgo ideológico? Que el gobierno le ponga una impronta ideológica a todo lo que tiene que ver con la pandemia. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de la vacuna Sputnik. Cuando el gobierno argentino contrató la vacuna Sputnik, esta vacuna no estaba todavía autorizada, no tenía información. Lo que faltaba era que no tenía información y no estaba autorizada por ninguna autoridad de aplicación en el mundo. Ni siquiera, por supuesto, la ANMAT en la Argentina. Se hizo un acuerdo, se anunciaron millones de vacunas y hubo críticas, no críticas, hubo preguntas. ¿Por qué están contratando algo que no tiene información? Bueno, finalmente la ANMAT la aprobó y esta semana la revista The Lancet, la revista de divulgación científica más importante que hay en Europa, publicó los resultados de la fase 3, que son buenos. Por lo tanto, ya la información que tanto se reclamaba apareció. Y ahí aparece el gobierno diciendo, ¿vieron ustedes a la oposición y al periodismo? ¿Vieron ustedes que decían, y empiezan a bajar el dedo en la cara como diciendo que no tenían razón? Que la oposición se defienda, son dirigentes políticos, cada uno sabrá cómo defenderse. Yo voy a tomar la posta del lado del periodismo, porque yo fui uno de los que pregunté, critiqué, de hecho escribí en notas en el diario respecto a qué pasaba con la falta de información. ¿Qué pasaba en Rusia? En Rusia también tenían desconfianza sobre la vacuna Sputnik allá por noviembre, diciembre, porque no tenían la información publicada, porque no tenían la cantidad o no tenían una aprobación global que les diera confianza. Yo lo que puedo decir al respecto es que si volviéramos un mes atrás, un mes y medio atrás, volvería a escribir lo mismo y a preguntar lo mismo, porque la información no estaba. El gobierno hizo una apuesta, se salió bien por suerte, tenemos la aprobación, la vacuna evidentemente sirve, de acuerdo a, ya lo digo, la ANMAT, que me parece que a partir que la ANMAT autorizó su aplicación en Argentina, cambiamos el eje de la discusión. La vacuna es buena y entonces dejamos de discutir respecto a la calidad y empezamos a discutir respecto a la cantidad. Y ahí viene el otro problema, el sesgo ideológico que se le pone a la hora de contratar vacunas. Parece que Argentina o el gobierno de Argentina se abrazó a Rusia, se abrazó a la única posibilidad que existía en el mundo en ese momento. Vamos a comprar millones de vacunas rusas. De hecho, se anunció
y esto acá nosotros ya no estamos criticando, no decimos si la vacuna es buena o mala, porque ya quienes lo deben hacer lo determinaron, sino porque el gobierno se adelantó a hablar de una contratación, una compra de 10 millones de vacunas. Ya para esta altura tendríamos que tener más de 5 millones de argentinos vacunados. No lo tenemos, estamos muy lejos y ni siquiera han llegado las vacunas al país. ¿Qué pasó con los otros laboratorios? ¿Por qué el gobierno no cerró un acuerdo con Pfizer y sí lo hizo Chile? ¿Por qué el gobierno no cerró acuerdos con China y sí lo hizo Chile? Digo Chile porque ayer hablamos con una periodista chilena que nos dio una serie de información de todos los acuerdos que firmó el gobierno del presidente Piñera con distintos laboratorios que provienen de países o distintas realidades y siquiera hasta políticas. Compraron de vacunas de Pfizer, que es americana, y compraron la Sinovac, que es china. Para nosotros es importante que se deje de lado ese sesgo ideológico. Es decir, si nos conviene ir por acá, porque ideológicamente son amigos nuestros, vamos a tratar de ir por acá y vamos a postergar lo otro. Porque de esa manera nos rezagamos, por ejemplo, en un plan de vacunación masiva. China está produciendo ahora una vacuna que tiene producción en escala, que es la Sinovac, que muchos países de Latinoamérica están comprando. También lo ha hecho el laboratorio Pfizer, muchos países lo están comprando. Argentina con la vacuna rusa arrancó primero en la región, arrancó vacunando como 2 o 3 semanas antes que el resto de los países. Hoy nos pasaron, están mucho más adelante. Incluso Brasil, que tiene muchas críticas, la gestión de Bolsonaro, la gestión contra la pandemia que ha hecho el presidente Bolsonaro, hoy Brasil tiene mayor porcentaje, no mucho, pero tiene más que Argentina, porque están adquiriendo vacunas masivamente, más que nosotros. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Hay un sesgo ideológico a eso, se le está poniendo cierto interés. Ese es el problema que tiene el gobierno de querer contar todo de acuerdo al prisma en el cual lo ve. Son gobierno. Se quejan si la oposición los critica, se quejan si el periodismo pregunta o el periodismo quiere saber algo que no está, digamos, sobre la mesa, pero son gobiernos, se la tienen que bancar. Es así, es el juego de la política. ¿O acaso cuando gobernaba Macri no lo criticaban todos los días? ¿Acaso cuando gobernaba Juntos por el Cambio? Ellos mismos, los que hoy son gobiernos, se encargaron de desgastar al máximo a ese gobierno con críticas. Pero es el juego de la política. Hoy les toca a ellos gobernar y les resulta al revés. Y va a tener que hacer así y van a tener que convivir con eso. Ahí estábamos con el tema del ida y vuelta con el gobierno. Ayer, por ejemplo, antes de ayer habló Martín Guzmán, el ministro de Hacienda, y hablando del salario, la relación precios y salario, dijo en un momento de su entrevista que los salarios en la Argentina se habían deteriorado mucho en los 4 años del gobierno de Macri. Y digo, ¿dónde estuvo Martín? Es verdad que se deterioraron los 4 años durante el gobierno de Macri, de hecho creció la pobreza un 5%. La gestión económica de Juntos por el Cambio no fue buena. Los periodistas lo hemos dicho y aparte lo sabemos todo. Ahora, este último año ha sido un desastre. Este último año ha sido el peor en cuanto a la economía. El gobierno ha fracasado prácticamente en todas sus áreas de gestión. ¿Dónde estuvo Martín Guzmán como ministro de Hacienda que no vio el deterioro del salario, los ingresos, las jubilaciones de la gente de a pie en el año que él manejó la economía? Pero dicen algo y parece que eso es verdad, entonces si alguien lo marca, está tratando de sacarlo de eje o está jugando a sucio. No es así. Lo que nosotros pedimos en esta idea es que copien a otros países donde dejan de lado lo ideológico y van por el bien común. Miren lo que dijo Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, respecto a este tema. Los países, las naciones, no tienen amigos permanentes ni enemigos permanentes. Uruguay tiene intereses permanentes. Y lo peor que podría hacer un presidente de la República representando al país es tener afinidades ideológicas. Lo peor. Yo no me muevo, nuestro gobierno no se mueve por afinidades ideológicas. Le hemos criticado más de una vez. Primero porque no tengo el derecho, como presidente de todos los uruguayos, de tener un sesgo ideológico. No estaría representando al Uruguay. Sí tengo ya no solo el derecho, sino la obligación de defender los intereses nacionales. Bueno, un poco de eso se trata. Hay países, vuelvo a caer en el ejemplo de Chile, que está acá al lado también otro país vecino, para no hacer comparaciones con países del primer mundo, donde hay un presidente caracterizado como liberal, de derecha, si quiere, como es Piñera. Piñera compró vacunas de Pfizer, que es un laboratorio americano, y compró vacunas chinas, que es, digamos, las antípodas de lo que es Estados Unidos. De eso se trata.
privilegiar el bien común, buscar lo mejor para todos. Y en ese aspecto hay responsabilidad de todos. Y todos debemos sumar para eso. Para que estos 7 años, como decía el informe de Bloomberg, que vamos a tardar a recuperar la normalidad, lo atravesemos de la mejor manera posible, por lo menos en la pandemia, por lo menos en lo que se trata de la política sanitaria para luchar contra la pandemia, hay que dejar el sesgo ideológico de lado y trabajar por el bien común. Arranca la otra vuelta. Estos son algunos de los temas del día. Ceci Devana con el suyo. Sí, Dani, te voy a estar contando qué pasa a partir del lunes cuando se reanude el juicio de vialidad o de obra pública, como lo conocemos, que involucra a Cristina Fernández de Kirchner, que la tiene por primera vez en el banquillo desde mayo de 2019. Te voy a estar contando todos los detalles de este debate. Muy bien, me voy al móvil con Carla Ricciotti, un martillero en Hurlingham. Salió a mostrar una propiedad y apareció asesinado, maniatado en una propiedad. Carlita. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Bueno, esto ocurrió ayer. Mariano Alberto Martino, de 59 años, este martillero que salió ayer a la mañana y su familia no sabía más nada de él. Comenzaron a buscarlo, lamentablemente a última hora de ayer lo encontraron y la familia se enteró durante la madrugada que lo habían asesinado aparentemente en una propiedad a donde había ido él a encontrarse con alguien, con un supuesto comprador o interesado en esa propiedad, a unas 20 cuadras de acá, de donde estamos nosotros, que es su domicilio particular en Hurlingham. Pero en un ratito, Dani, ampliamos y contamos más detalles de lo que ocurrió. Excelente, Carla. Ya volvemos con vos con este crimen que, bueno, es un hecho policial que ha conmocionado gran parte de la Argentina, que sucedió en la zona oeste del conurbano. Ale Maglietti nos amplía o nos adelanta su tema del día de hoy. Por supuesto, Dani, mucha preocupación por la salud de Karina Gao, la cocinera de Flor Peña en Flor de Equipo, al mediodía en Telefe. Realmente es tremendo el estado en el que está la cocinera e influencer. Impresionantes son los mensajes que deja antes de ser inducida a un coma farmacológico. Realmente hay mucha preocupación. Ella está embarazada de 25 semanas. Te voy a estar contando más detalles también de la salud de Sergio Lapehue. Por otro lado, vamos a estar hablando, Dani, sobre las novedades del caso Maradona, porque declaró el doctor CAE y fue lapidario con Leopoldo Luque. Muy bien, todos estos temas van a ser ampliados a lo largo del programa. Ahora nos metemos quizás en algo muy